Buenos días en Singapur, desde donde pensará sin duda en nosotros. Comenzamos, naturalmente, expresando nuestro saludo a los miles de devotos de Santa Rosa de Lima en nuestra ciudad, que fue la suya, pero también en todo el Perú, puesto que hay una devoción a Santa Rosa de Lima, Santa Limeña, en la mayoría de las ciudades de nuestro país, en América en su conjunto y en otras partes del mundo, como en Filipinas y otros países asiáticos, donde se ven altares dedicados a ella. Un saludo a los devotos en particular que acuden a los lugares asociados con la Santa, particularmente el santuario. Así, aquí en Lima. Aquí en Lima, el santuario de Santa Rosa de Lima, hay una gran cantidad de personas como todos los días 30 de agosto y además también un grupo importante en Santa Rosa de Quibes, cerca de Lima también. Y desde los últimos años se puede enviar saludos y deseos a la Santa vía WhatsApp. Digital, WhatsApp, Vía WhatsApp. E Internet, de manera que se ha modernizado esta vieja tradición del pozo de los deseos, 17 metros de profundidad, se dice, donde uno puede depositar desde tiempos inmemoriales cartas con las necesidades que tiene. Necesidades físicas que en su tiempo no ocuparon a Santa Rosa de Lima, pero que ahora queremos resolver con las instituciones públicas y médicas que hemos creado y que cuestan mucho dinero al presupuesto del Estado, es decir, a los contribuyentes. Por eso hemos invitado al Superintendente Nacional de Salud, doctor Carlos Acosta Saal, para que nos explique qué cosa está pasando en el Hospital Regional de Lambayeque, donde se han registrado muertes de bebés recién nacidos que hemos lamentado acá y sobre las cuales hemos recibido ecos de nuestros oyentes. Buenos días, doctor Carlos Acosta. Muy buenos días y muy buenos días a todos, porque creo que es muy importante aclarar y precisar lo que viene pasando en este tan importante hospital regional de Lambayeque. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Cuál es la causa de esta mortalidad totalmente inusual en su cantidad en los hospitales públicos de nuestro país? Miren, una síntesis de los hechos es que en fechas recientes, colegas médicos de las unidades de cuidados de neonatología, pediatría del Hospital Regional de Lambayeque hicieron una denuncia de que había una muerte incrementada de lactantes, de neonatos, en esta unidad de cuidados intensivos. Y la denuncia se extendía a que no tenían equipos suficientes para hacer esta atención. Señora Acosta, por favor, acérquese un poquito más al micro para que lo escuchemos con más claridad. Se extendía la denuncia a que no había equipos suficientes para la atención. Y que incubadoras además, para los chicos que nacen prematuramente, niños nacidos prematuramente. y que son llevados a las unidades de cuidados neonatales. Sí, específicamente. ¿Y qué desierto hay? Porque esa es una denuncia muy seria, son 5 niños en promedio mensual, 30 niños en total, y la Defensoría también ha actuado y ha señalado precisamente que esa es la situación. Nosotros como superintendencia tenemos el mandato de ley de proteger el derecho de los usuarios a los servicios de salud, sean estos en establecimientos públicos o privados en todo el país. Parte de este derecho nos da, ¿no?, autonomía para intervenir en hospitales y en situaciones como esta para investigar lo que viene sucediendo. Pero si bien tenemos facultad para sancionar los casos que limiten con la negligencia o la falta de diligencia de la función de un hospital, lo más importante, creo yo, es devolver la tranquilidad y el buen funcionamiento de ese hospital y en un segundo momento proceder, lógicamente, a establecer las responsabilidades. Pero lo que le preocupa a la ciudadanía, a quienes tienen que acudir a recibir esta atención que es básica, la atención en salud de un hospital público, una población especialmente vulnerable, niños nacidos prematuramente, quieren escuchar de usted qué tan grave es la situación y cuándo se va a corregir y cuándo se va a determinar responsabilidades. Una de las primeras acciones que tomé fue establecer las líneas de acción que íbamos a trabajar con este hospital. La primera fue establecer contacto con el Ministerio de Salud, porque en él está el Centro Nacional de Control de Enfermedades del Ministerio, que es el que lleva el monitoreo de la evolución de todos los problemas de salud que hay en el país, para certificar si la cifra denunciada de muertes era la que correspondía. ¿No lo saben todavía? ¿Tienen datos sobre eso ya o no? Tenemos datos y ¿Cuántos niños han muerto? Que en el transcurso de lo que va del año han fallecido un promedio de 30 niños en la unidad de cuidados neonatales de ese hospital. 30 niños en 7 meses. Sí.
no 5 meses, 5 niños mensuales como se había establecido inicialmente. Son temas de precisión, pero en tema de muertes... Es más o menos 5, ¿ah? Si sí, son pero... 30 niños hasta ahora son 4. Quiero comentarle algo que es muy importante. No se trata de cifras más o cifras menos. Un niño que muera ya es importante. Sin duda. Por eso queremos una precisión de parte de la acción que está tomando usted. La gente lo está escuchando y quieren que claramente le diga sí, en efecto. O hemos encontrado indicios, pero la investigación va a tomarnos tanto tiempo y la responsabilidad apunta en este sentido. Se va a resolver de esta manera, porque estamos hablando de, hemos tomado contacto, y perdón que se lo diga así, hemos tomado contacto con el ministerio, estamos averiguando, vamos a ver cómo resolver, pero la gente quiere una acción más directa, más clara, sobre todo de quien es el supervisor del sector. La superintendencia ha tomado acción inmediata y ha generado, ¿no?, de un despliegue hacia el hospital regional. Y el despliegue no solamente es de la superintendencia, sino ha coordinado con el ministerio para que también sea del ministerio y también del gobierno regional de Lambayeque. Eso significa que actualmente no hay las mismas condiciones que han llevado esa tasa tan elevada de mortalidad de bebés. Justamente. Entre las acciones que nosotros tenemos, la primera es una auditoría financiera a las cuentas del hospital. Tenemos evidencia de que la queja o denuncia que se refiere a los equipos, muchos de ellos malogrados o fuera de operaciones y que no se han repuesto, es porque no se han seguido en las últimas gestiones de ese hospital los procesos correctos para mantenimiento o reposición de equipamiento. Todo eso son reformas estructurales de mediano y largo plazo, pero la causa por la que han muerto esos 30 niños, ¿cuál es? Eso es parte de una investigación que se va a hacer conjuntamente con la... ¿No se está haciendo ya? Ya se ha iniciado la investigación. Se ha iniciado la investigación y va a desplegar técnicos especialistas en la zona, además de lo que viene haciendo ya la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque. Una pregunta clara, ¿faltan o no incubadoras en el hospital? Sí, faltan incubadoras, es evidente. No solamente incubadoras, servocunas, monitores cardíacos y una serie de ¿Responsabilidad de quién? La responsabilidad... ¿Es del director del hospital, del director regional de salud, del Ministerio de Salud? ¿Quién administra ese hospital? Desde el año 2006 se aceleró el proceso de descentralización y se transfirieron las competencias y las funciones en salud a todos los gobiernos regionales. Dentro de la autonomía que le da a los gobiernos regionales, ellos planean y tramitan, gestionan el presupuesto anual para todas sus entidades en el ámbito de su territorio. Esto conlleva a que los presupuestos de la región son los que deben cautelar el funcionamiento de ese hospital. La responsabilidad entonces está al margen de la dirección del hospital, que la administra directamente en la región. Sí, pero en estas situaciones, mire, es incómodo ponernos a decir, sí, ellos son responsables, nosotros los vamos a mirar a que ellos hagan las cosas. No es quizás así. Es incómodo, pero es más incómodo es tener niños muertos. Manera que cualquier incomodidad que apunte a impedir que se siga produciendo eso y a sancionar a los responsables es una incomodidad necesaria. Es una incomodidad necesaria, pero en el orden de prioridades está devolver la operatividad a ese hospital. ¿Cuándo van a tener incubadoras de nuevo? En un corto plazo. Una de las acciones que se está haciendo, por ejemplo, en el tema de auditoría es saber cuánto dinero dispone el hospital. Y lo que observamos es que la ejecución financiera de este hospital es muy baja, porque no ha habido una previsión suficiente. Es decir, no es que le falte recursos, sino no lo han sabido administrar y ejecutar. Hasta el momento esas son las evidencias que tenemos en los estados de cuenta del hospital. Lo segundo que urge a nivel del Seguro Integral de Salud, por ejemplo, quienes ya han sido contactados y han comprometido su participación en acompañar la ejecución de gasto del hospital para que usen mejor los recursos que está recibiendo el Seguro Integral. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, doctor Carlos Acosta, luego de la cual queríamos saber cómo funciona la superintendencia que usted dirige, es decir, cuándo entra en acción y a pedido de quién, porque lo que nos choca es que nos hemos enterado por vía de prensa, es decir, a través de RPP, algo que estaba sucediendo desde hace 7 meses por lo menos. ¿Por qué es que tenemos que esperar que hayan 30 niños muertos para estar discutiendo con usted ahora en estas circunstancias? Primero vamos a ir a una pausa, retomamos nuestra entrevista con el Superintendente Nacional de Salud, doctor Carlos Acosta. Yo nací con una discapacidad, amputación por debajo de la rodilla del miembro inferior. Siento que todo este esfuerzo que hago vale la pena porque me gusta hacer deporte y mi mamá siempre así, con mi papá el hincha número 1, pues no. Mi meta es llegar a una Olimpiada, a Tokio 2020,
En este juego Lima 2019, únete a la barrera contra la indiferencia. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Regresa a Lima el artista latino más importante de la actualidad, Paulo Londra en concierto Home Run Tour, viernes 25 de octubre, Jockey Club. Entradas a la venta en joinas.com. Radio Oficial La Zona, licenciado por Uptime. Tal vez Adán y Eva, Forever Alone y varias canciones que podrás cantar junto a la estrella argentina. Leones con Flow, Paulo Londra en Lima. Es una producción de One Entertainment. Yo nací con una discapacidad, amputación por debajo de la rodilla del miembro inferior. Siento que todo este esfuerzo que hago vale la pena porque me gusta hacer deporte y mi mamá siempre así, con mi papá el hincha número 1, pues no. Mi meta es llegar a una Olimpiada, a Tokio 2020. En este juego Lima 2019, únete a la barrera contra la indiferencia. A las 9 de la noche, nada está dicho. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Son las 8:20, estamos entrevistando al señor Carlos Acosta, Superintendente Nacional de Salud, a propósito de la revelación de una cantidad totalmente exagerada de niños que han muerto poco después de haber nacido en el Hospital Regional de Lambayeque. Esto ha sido denunciado el día de ayer por un médico. Usted está viniendo acá 24 horas después de esta revelación. ¿Cómo es posible que si en lo que va del año hay más de 4 niños muertos por mes en esta unidad, este tema no haya llegado a su superintendencia, sino ayer por vía de prensa? Esta denuncia ha sido puesta en medios el día de ayer. La superintendencia interviene o bien por la denuncia de los padres o también directamente de oficio. En este caso hemos asumido la investigación de oficio, dado que no ha habido ninguna denuncia de parte de los padres de estos niños fallecidos. Esto es un tema administrativo en lo que le estoy diciendo, pero la intervención de la superintendencia debe ser muy drástica, porque debe ir a garantizar que esos padres de familia y los que tengan niños en el futuro puedan sentir la garantía que van a recibir una buena atención
atención en ese hospital. Pero usted sabe que no es la primera vez que encontramos serias deficiencias en los servicios de salud pública, sobre todo en nuestro país. Ocurrió hace poco en Iquitos, hace poco también teníamos una situación grave en Arequipa, y no es raro ver al personal médico hacer hasta pollada, señora Costa, para poder comprar algún material quirúrgico con el que atender a pacientes. Nos llegan fotografías, denuncias del personal médico de hospitales aquí en Lima, hospitales nacionales, dando cuenta de la precariedad de los equipos con los que tienen que trabajar. ¿Cuántas acciones ha desarrollado su salud? ¿Cuántas sanciones tenemos precisamente para ese tipo de deficiencias? ¿Y qué es lo que está pasando finalmente? Usted nos decía que no era falta de presupuesto, sino mala administración de presupuesto. En efecto, lo que hemos apreciado continuamente dentro de nuestras auditorías es una mala gestión presupuestal en los establecimientos de salud públicos. ¿Cuántos sancionados hay por esa mala administración de sus presupuestos, lo que finalmente provoca desatenciones en un servicio básico, la salud de las personas? Hay 187 procesos administrativos sancionadores, ¿no?, implementados a muchos de estos hospitales en diferentes ámbitos del país, lo cual va a conllevar a una serie de sanciones, lógicamente. Pero en paralelo a la acción administrativa que cumple la superintendencia, están la vía del contencioso judicial, en el cual las personas que han sido afectadas directamente pueden recurrir libremente, como lo garantiza la Constitución. Señora Costa, la opinión pública, a partir de lo que supimos con el inefable doctor Carlos Moreno a principios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, es decir, médicos y autoridades médicas de hospitales públicos, a los cuales les conviene que hayan equipos y tecnologías malogradas para poder enviar al sector privado. Queda la sospecha de que acá hay negligencia dolosa de la parte de médicos o autoridades que no proveen los equipos necesarios, con la consecuencia de la mortalidad. En este caso, además, se habla de malas condiciones de alimentación de esos niños. ¿Qué datos tiene usted sobre estos dos temas? Tecnologías de mal estado y alimentación mal aportada. Nosotros como superintendencia, en las intervenciones que hemos hecho en este hospital en lo que va del año pasado y este año, habíamos observado que había funcionamiento de áreas críticas en déficit de estado. Habíamos cursado ya las comunicaciones al director del hospital, copiando a su gerente regional para que interviniera. Un hecho lamentable que se da desgraciadamente como parte de la acción en los gobiernos regionales es que cada cierto tiempo cambian. En enero cambió el gobierno regional, cambió el gerente regional de salud, cambió el director del hospital y más recientemente ha vuelto a cambiar el director del hospital, lo cual conlleva una pérdida de la continuidad en la gestión. Además, algunos males heredados de una gestión a la otra, lo cual es muy complicado cuando uno les ha puesto informes haciéndoles ver de que hay cosas que están caminando muy mal en sus hospitales y que tienen que corregirlas. Estas recomendaciones que hace la superintendencia, aparte de los procesos sancionadores que pudiera iniciar, es destinado a tratar de que mejoren, a tratar de que den mejores servicios. Señora Costa, ¿cuánto tiempo le tomará hacer un informe riguroso y conocer quiénes son responsables de esta mortalidad? El despliegue se ha iniciado para garantía de los usuarios y el despliegue no solamente de la superintendencia. El Ministerio de Salud nos va a acompañar en este despliegue. Ha dispuesto que la Dirección General de Operaciones... ¿Cuál es el plazo que se dan? Mire, esto ya comenzó. Se ha desplegado un conjunto importante de profesionales para que vayan al hospital y hagan una revisión total en los diferentes aspectos. La superintendencia en sí no solo va a hacer la auditoría financiera del hospital, sino va a ponerse del lado de los usuarios, porque es nuestra posición. Así esperamos, doctor Carlos Acosta. En todo caso, muchas gracias por haber estado acá y dar cuentas a la opinión pública sobre algo que legítimamente escandaliza a todos los peruanos. Muchas gracias, señor Carlos Acosta. Rápidamente tomamos contacto con la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, que tiene informaciones que darnos respecto de una consulta a nivel nacional que se ha hecho, en particular con pueblos indígenas, respecto de la normativa de cambio climático en el Perú. Buenos días, ministra Lucía Ruiz. Buenos días en cabina, ¿cómo están? Cuéntenos, por favor, de qué se trata en estos 152 acuerdos que han logrado ustedes durante los últimos meses. Mira, se trata de un hito significativo en el trabajo intercultural del Estado con las poblaciones indígenas. A través de diversas reuniones que hemos llevado a cabo durante aproximadamente 6 meses, hemos podido llevar adelante un proceso de consulta previa sobre un reglamento tan complejo y especializado como el de cambio climático,
con poblaciones indígenas en 5 lenguas originarias, con una participación de más del 60% de mujeres y al final 1.000 o más representantes de organizaciones indígenas para obtener ya en la próxima quincena, esperemos, un reglamento de cambio climático respecto de la ley que salió hace ya un poco más de un año. Nos está diciendo que en 15 días tendremos el reglamento. Mira, siempre nos ponemos metas así de agresivas. Hemos terminado este proceso de diálogo importante con los pueblos y ahora comienza un trámite interno del gobierno que hace que este reglamento tenga que pasar por un análisis de regulación legal, un consejo de viceministros y luego ser publicado. De la misma manera que nos ocurrió con el reglamento de plástico, nosotros estamos poniendo todo para que esta parte administrativa interna del Estado sea ágil, ya que hemos tenido un proceso hermoso de 6 meses de trabajo con las organizaciones indígenas que ha dado como fruto este documento. Ahora, ministra, en el terreno de los hechos, ¿qué implica, qué representa estos acuerdos? Empodera, tenemos entendido, y reafirma esta posición de las comunidades en las negociaciones, por ejemplo, con los desarrollos de proyectos mineros, energéticos? Mira, lo que ocurre es que los procesos de consulta previa, como los que hemos llevado a cabo en el reglamento, lo que hacen es generar un espacio de diálogo importante entre la población que se podría encontrar directamente afectada por las decisiones, que en este caso son un reglamento de cambio climático, como por cualquier otra. Y entonces se escucha su voz claramente y ellos han pedido tener, por ejemplo, en el caso de este reglamento de cambio climático, una plataforma climática indígena. Pero que les permita articular eso, ministra, en el terreno práctico de los hechos? Una participación. ¿Qué van a hacer, qué van a dejar de hacer, qué no hacían y qué van a hacer ahora? ¿Cuál va a ser su papel? Los pueblos indígenas con sus conocimientos ancestrales han estado permanentemente adaptándose y mitigando al cambio climático. Esta vez no solamente seguirán haciendo lo que ya saben, sino que además contarán con el apoyo del Estado para transmitir ese conocimiento, para ser receptores de financiamiento para seguir trabajando en sus actividades de adaptación y mitigación, consolida su pertinencia cultural, por supuesto, y lingüística en el desarrollo nacional. Consideramos que con estos ejemplos lo que hacemos es incorporar a las poblaciones en el diseño de políticas públicas concretas. De acuerdo, ministra. Usted nos habla de 152 acuerdos, pero hay 2 puntos que, como fruto de las reuniones de julio y agosto, han conducido a desacuerdos. No es que queramos priorizar acá lo que no va en detrimento de lo que va, pero es ahí que se muestra la realidad de la diversidad. ¿Cuáles son esos 2 puntos de desacuerdo que el Ministerio ha constatado con los representantes indígenas? Precisamente preferiría no profundizar en los desacuerdos y sí en los acuerdos, porque acabas de decir algo importante. No tenemos por qué estar necesariamente en la misma línea en todas las cosas, pero aquí tenemos que resaltar el hecho de que en un trabajo de julio y agosto, de intensas semanas de trabajo, hemos podido entender que pudimos firmar 150 acuerdos y que aquellos en los que no llegamos a un buen final, pues seguiremos trabajando para ver si su implementación es adecuada o no. ¿Y qué consecuencias va a tener estos acuerdos sobre las actividades productivas en las diversas regiones de nuestro país? Porque estamos hablando con el telón de fondo de los conflictos que han habido tanto en minería como en industria petrolera. Estás considerando en estos momentos, Fernando, algo puntual. Esto lo que ha ocurrido, es un ejemplo de que sí se puede trabajar directo y fuertemente con las comunidades originarias, sean campesinas o sean amazónicas, en el desarrollo de sus territorios y sus poblaciones. Estos ejemplos de consulta previa lo que te demuestran es que así como en el diseño de políticas públicas, estos procesos también pueden ser llevados a cabo propositivamente para beneficio de las poblaciones en cualquier actividad productiva durante el proceso del diseño de la misma. Lo que tenemos que hacer es una apertura como Estado, una apertura
como instituciones privadas, para que la voz de las poblaciones originarias se escuche y su desarrollo esté asegurado. Ojalá que así sea, que sepamos respetar a las comunidades concernidas los estándares del ambiente, sin por eso impedir la inversión productiva en nuestro país. Muchas gracias, ministra del Ambiente Lucía Ruiz, por sus declaraciones. Son las 8:31, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 170 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El presidente Martín Vizcarra no descartó la posibilidad de solicitar una cuestión de confianza al Congreso para su propuesta de adelanto de elecciones al 2020. El congresista Salvador Heresi criticó al gobierno de Martín Vizcarra y denunció que el Ejecutivo está haciendo seguimiento a un grupo de congresistas. El expresidente Alejandro Toledo seguirá en prisión luego de que la Corte de California decidiera convocar una nueva audiencia para el 12 de septiembre. La imagen de Santa Rosa de Lima realizará hoy su segundo recorrido procesional desde la catedral hasta su santuario en la avenida Tacna, informó el padre Carlos Sánchez. En Arequipa, el despiste y vuelco de un bus interprovincial dejó más de 20 heridos. El accidente ocurrió en el kilómetro 176 de la vía Arequipa-Puno, donde hace solo unos días ocurrieron otros 2 accidentes más. Los heridos fueron llevados al Hospital Honorio Delgado. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 170 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegan pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal.
¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Son las 8:38 de la mañana. Durante los últimos meses hemos tenido todos que aprender por fuerza aspectos del derecho penal y procesal por la cantidad de juicios que han habido a partir de hechos delictivos naturalmente presuntos, pero en los que estaban concernidas autoridades políticas por las que hemos votado en algunos casos. Y la coincidencia ha hecho que el próximo jueves 12 de septiembre, es decir, dentro de 2 semanas, estemos en espera de 2 decisiones judiciales, una en Estados Unidos relativa al expresidente Alejandro Toledo y la otra en Lima en relación a Keiko Fujimori. Para comprender los alcances, los paralelismos y las diferencias entre estos dos procesos, hemos invitado a un abogado procesalista, el doctor Wilber Medina, al que saludo. Buenos días, doctor Medina. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ricardo. Comencemos con el caso de Alejandro Toledo, respecto al cual el juez ha dicho, uno, que tiene demasiada documentación, razón por la cual no se ha podido pronunciar ayer, postergue eso para dentro de 2 semanas. Pero al mismo tiempo ha dicho de que está inquieto por las condiciones de confinamiento extremos en la que está viviendo el expresidente de la República. Él mismo lamenta esta situación de régimen penitenciario antes de una condena. El otro elemento que sabemos es que habrían indicios respecto de dinero en cuentas de la pareja Toledo-Carp y indicios de que esto hubiera podido favorecer una salida de los Estados Unidos, eventualmente, como se ha especulado, a Israel. Lo único real que sabemos es el comentario hecho por Eliane Carp el día de ayer, que nos recuerda mucho frases que se han pronunciado en el Perú. Yo creía que había justicia en Estados Unidos, pero vea que no. Esa cantaleta la hemos escuchado con frecuencia en el Perú. Señor Wilber Medina, su opinión sobre el caso Toledo, por favor. Bueno, todos hemos sido testigos que en el mes de julio el expresidente Toledo fue arrestado por la justicia americana con fines de extradición. Se llevó a cabo la audiencia y ahí el juez Hickson, creo que es, sí, Thomas Hickson, resolvió respecto a la acusación que le hace la fiscal, que efectivamente incluso pidió que asistiera un fiscal peruano a efecto de reforzar la casuística del caso y que para sustentar ante el tribunal. Realizados los informes tanto de la Fiscalía como la defensa del señor Toledo, el juez Thomas Hickson tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que en tanto dure el proceso de extradición, el señor tiene que estar recluido en un penal. No le aceptaron la fianza. Entonces, como bien usted ha narrado, sobre la base de la rigidez del encierro que tiene el señor, creo que tiene una habitación muy pequeña y además apela por 2 cosas. Quiero que se reevalúe, que se dé libertad por fianza y que además se le cambien las condiciones carcelarias, porque creo que tiene después de 48 horas, creo que 1 hora de patio, 1 hora no de... es que esa situación de Alejandro Toledo de confinamiento duro, no es porque lo hayan encontrado culpable o quieran ser extremadamente duros con él. Es más bien, como ha explicado el fiscal, para aislarlo
de lo común. De los presos comunes. Un expresidente no puede estar con los Porque además, Ricardo, tú haces muy bien la observación y la precisión de que en ese lugar, donde Santa Elena me parece que es el penal, donde está hay presos de alta peligrosidad. Por eso él está en una especie como de prevención que normalmente conocemos en nuestro medio. Entonces, y ha escuchado los informes y ha dicho que el día 12 va a dar su fallo. De modo que esperemos que sea lo más conveniente para el señor Toledo, que se respete su integridad, porque lo que está perdiendo cualquier preso, por lo menos preventivamente, solamente es su libertad y no su dignidad. Yo creo que el juez Tomás Gibson va a saber valorar todos estos alegatos que ha hecho la defensa y tomará una decisión la más adecuada. Y yo rechazo ciertamente es propio de la desesperación de la señora Elian Carr de que en Estados Unidos no hay justicia. Yo creo que el país donde hay la justicia ejemplar, por decirlo de alguna manera, o la más próxima a una justicia ejemplar, es la justicia americana. Pero yo, respecto al caso Toledo, quisiera agregarle algo más. Por favor. Según la información que ha tenido el FBI, al momento de su captura se le ha encontrado dinero en efectivo, por encima de lo permitido. En algún momento se habló en el pleno juicio de $40,000, luego sé que más de $1 millón. En cuenta. Entonces, allí, lo de los $40,000, incluso le pregunta el juez Gibson a la fiscal y le confirma que en efecto que eso es lo que había informado el FBI. Si eso es así, Toledo, antes de venir al Perú, va a tener que responder ante la justicia americana por ese blanqueo de capitales, porque los americanos son muy rigurosos y muy duros. La defensa de Alejandro Toledo ha insistido, sí, con ese tema de por eso caen todos. Así es. Que Al Capone cayó por eso, por supuesto. Lo de la FIFA, sí, porque utilizaron el circuito Pero ha dicho financiero. Alejandro Toledo que ese dinero era un prestamito, un regalo de su suegra. De nuevo apelando a la señora Fernández. Bueno, lo que pasa que ahí yo abrigo que primero Alejandro Toledo va a tener que responder por esos hallazgos como consecuencia de las circunstancias de su detención, va a tener que tener un proceso primero en Estados Unidos, luego del cual recién dispondrán su extradición al Perú. ¿Cuánto toma esto? El proceso de extradición puede durar 1 año. Defendiendo a Martinelli, por ejemplo, se ha tomado 2 años, más o menos el promedio sería un año, año y medio. No, esperemos que sea lo antes posible y que venga al Perú, que es lo que queremos, y que responda por las graves acusaciones que ha habido y que finalmente se esclarezca si ha cometido, que se le respete el derecho al debido proceso. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo siempre he defendido este principio de manera transversal, personaje de la ideología política que se trate. Mi exigencia es eso, cuando venga que se le respete y se le prueben los cargos, si la encuentran culpable se le condena y si no se le absuelve. Ahora, hay un segundo cuadernillo que se está formulando respecto al caso Ecoteva, porque esto es Lavajato. Sí. Si es que el proceso de extradición culminara expresamente, rápidamente, y viene Alejandro Toledo, expresidente, sin que se haya formulado esa solicitud de extradición por el caso Ecoteva, ¿se le puede procesar por ese caso? No. Lo que pasa es que cuando un extraditado se declara fundada la extradición, viene por el delito por el cual se extradita. Si luego se le encuentran mayores indicios, tiene que nuevamente hacer el nuevo cuaderno y pedir una ampliación, porque ellos vienen con un principio de la inmunidad o de la limitación. No puede juzgársele por un delito. Lo que ha pasado con Alberto Fujimori y con varias personas implicadas de ese régimen que fueron... De acuerdo, hablemos sobre el otro proceso que nos espera el jueves 12 de septiembre, el de Keiko Fujimori. Explíquenos cuál es el estado que tiene que decidir esa sala, pero lo haremos después de una breve pausa, doctor Wilber Medina. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 30 de agosto, en el año 30 a.C., la reina egipcia Cleopatra se quita la vida tras la derrota de su armada en la batalla naval de Accio y del suicidio de Marco Antonio, su general, amante y padre de sus 3 hijos. Cleopatra, quien anteriormente fue amante de Julio César y tuvo un hijo con él, se entera que su enemigo, Octavio, el militar romano, planea tomarla prisionera y humillarla ante el pueblo de Roma,
convirtiéndola tal vez en esclava, por lo que decide suicidarse. Unos sostienen que metiendo la mano en una cesta donde había una cobra áspid, otros que se dejó caer sobre una espada. 20 siglos más tarde, un día como hoy, en 1918, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, tras dar un discurso en una fábrica de armamentos en Moscú, sufre un atentado en el que recibe 2 disparos en el cuerpo. Una mujer, Fanny Kaplan, activista revolucionaria de antigua militancia anarquista, es arrestada y más tarde confiesa ser la autora del atentado. Lenin sobrevive, pero al parecer su salud queda resentida y se considera que sus heridas contribuyeron a que sufriera los infartos que después acabaron con su vida. Esto sucedió un 30 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Con ustedes, por la verde. A ver, arriba, Caupolicán. Cúrame y afírmame de poco, poco, poco. Cúrame, transfórmame en un loco, poco, poco. Amárrame. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Radio Felicidad presenta la leyenda musical de habla hispana, José Luis Rodríguez, El Puma, Agradecido Tour, el espectáculo más ambicioso de su carrera, un show de grandes éxitos. Este 7 de octubre en el Centro de Convenciones María Angola. Entradas en Teleticket. Aprovecha 20% de descuento con tarjetas en Cosut. Un concierto memorable de Nardos Producciones. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Son las 8:50, estamos conversando con el abogado procesalista Wilber Medina, quien debe explicarnos la situación y los escenarios posibles ante la audiencia el jueves 12, tras próxima semana, de Keiko Fujimori. Don Fernando, Ricardo, he quedado sorprendido porque como abogado procesalista que soy, me gusta seguir estos casos, sobre todo cuando son mediáticos, porque son singulares. En el caso de Keiko Fujimori no ha podido ser la excepción. Escuché el informe oral y que he quedado sorprendido
cuando la jueza Susana Castañeda interrumpe a la abogada Loza para decirle que su alocución, su informe oral, debería centrarse en argumentar si le conviene la posición de los 3 magistrados o le conviene la posición de los 2 magistrados. Los 2 porque se quede 36 meses en el penal y los 3 porque de 36 se baje a 18. ¿Por qué lo sorprende? Lo cual es un error capital. Cuando un juez dirimente de la Corte Suprema o de instancias inferiores, nunca, dice la ley, queda vinculado a las posiciones ya expresadas. Pero cuando la jueza le pide que hable sobre esos 2 votos que han habido en la audiencia previa, no está impidiendo que la señora proponga otra cosa, porque sabemos que lo que propone es que sea declarada inocente y sea liberada. Lo que quiere es oír su punto de vista sobre los votos que han sido emitidos ya. Lo que pasa es que ahí hay un tema interesante que me permite su pregunta precisar. Quien lleva el recurso es la defensa de la señora Fujimori, el señor Yoshiyama, Pierre Figari y Leca. Entonces, ellos tienen que decir, pronúnciese usted respecto de mis alegatos, no sus alegatos. Yo tengo que alegar, porque la defensa está cuestionando la decisión de la sala. Pronúnciese cuando tenga que votar. Sí, claro. Esto es una audiencia diferente. Justamente. La jueza Castañeda quería escuchar los argumentos de parte y otra. Lo que ocurre es, primera cuestión que quede claro, un juez dirimente no queda vinculado en lo absoluto entonces me preocupa que la jueza Castañeda haya limitado esa defensa. Hay otro elemento sobre el que hizo hincapié la abogada Juliana Loza, porque la jueza Susana Castañeda, además de haber sido dura públicamente con Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, adelantó que su pronunciamiento, su opinión que va a emitir el día 12, va a ser o por los 18 o por los 36, y no como reclama Juliana Loza, que se pronuncie por más bien la invalidez de esta figura de la prisión preventiva. La doctora Castañeda ha dicho, eso no está en discusión, está en discusión si son 18 o 36. La defensa piensa lo contrario. Sí. Mire, incluso pueden haber hasta 4 posiciones. Actualmente tenemos 2, que se quede los 36 porque todo está ok, las instancias inferiores han hecho muy bien su trabajo. 2, que está bien, pero que muy exagerado, que se baje de 36 a 18. O sea, fundada parcial se llama eso. Quedan 2 opciones que todavía podrían emerger. Que se declare fundada total, es decir, de fondo, y por lo tanto se revoca y libertad. Con comparecencia simple y se acabó. Y la cuarta sería que se declare fundado el recurso, pero que se anule las decisiones por indebida motivación o falta de motivación, para que regrese al juez Carguancho y vuelva a expedir una decisión debidamente motivada. O sea, la jueza, con todo respeto, la doctora Susana Castañeda, comete un error cuando ella, como bien ha precisado Ricardo, dice, solamente yo me voy a limitar o en 36 o en 18. Pero hay algo más. Es bien singular lo que le ha quedado, porque la defensa del señor Jaime Yoshiyama, el abogado Humberto Abanto, ha planteado un pedido singular a la Corte Suprema y a la propia señora Susana de juez dirimente. Le ha dicho, para efectos prácticos, yo sostengo que mi patrocinado no hay peligro de fuga porque él vino a Estados Unidos, etcétera, toda la fundamentación de su defensa. Pero vista las cosas, vista la votación 2-3, 36 y 18, yo, Humberto Abanto, como abogado, por unos efectos funcionales y de pragmatismo procesal, le pido a usted, señora jueza dirimente, que se adhiera al voto de los 3, con lo cual se suma 4, que son de 18 a 36, de 36 a 18, con lo cual se hace resolución y el debate concluye en sede judicial y lo voy a llevar al Tribunal Constitucional. Y creo yo... El objetivo entonces es que este asunto no sea dirimido en el Poder Judicial ordinario, sino que habiendo concluido precipitada y pragmáticamente, se abra camino a un recurso ante el TC. Así es, pero una cosa adicional, y he leído el voto de los 3, y permítame 30 segundos. ¿Sabe qué dice el voto de los 3? Es... De verdad, está el doctor Príncipe Trujillo, el doctor Sequeiros y creo que el doctor Neira. Discrepo respetuosamente de ese criterio, porque mire lo que dice. No hay motivación suficiente o motivación reforzada
para darle 36 meses. Por eso le bajamos a 18. Dios mío, la motivación suficiente, la motivación reforzada para privar de la libertad a una persona tiene que ser cuando la prisión va a ser o por un día o por 36 meses. No hay graduación de motivación en base a los días que vas a estar en prisión. No. Entonces, ese argumento, esa posición de los tres, bueno, incluso es incongruente. Pero es su posición. Quería aprovechar su presencia. Pero te estoy explicando lógicamente. O sea, claro, es la posición de ellos, verán cómo la sostienen o no. Pero perdóname, de lo que usted dice, debe derivarse que los abogados defensores han hecho mal su trabajo y le han debido consultar a usted antes. No. Juliana Loza ha motivado eso, ha dicho, ¿cómo me van a decir? Además, mi pedido no era que bajen de 36 a 18. Ustedes han hecho un pedido distinto. No se considere que hay obstrucción como Rigo. Ricardo Gómez Palma tiene una pregunta. Sí, doctor Medina, la situación del presidente Martín Vizcarra, porque hay una investigación fiscal que ha llegado al despacho de la Fiscalía de la Nación, porque él es el presidente de la República, sobre su participación en el tema de Chinchero por nuevas pruebas, por nuevos indicios. Los documentos hallados en la computadora del gerente de Kunturhuasi. ¿Se le puede investigar al presidente en funciones por hechos cometidos cuando era ministro o se requiere una autorización del Congreso? ¿O eso solamente es para la denuncia? Por favor, aclare. A ver, la Constitución política dice que el presidente no puede ser acusado durante la vigencia de su mandato. Exactamente. Entonces, puede ser investigado. Pero ¿quién lo investiga? ¿Quién lo investiga al señor presidente? Lo investiga cuando se generaron los hechos de los cuales se le está imputando de Kunturhuasi, era ministro de Estado. Por lo tanto, era un aforado en ese tiempo, por su condición, quien corresponde investigar es el señor Pablo Sánchez, que en efecto, ahora Zoraida Ábalos, que en efecto ya ocurrió cuando dejó de ser ministro y estaba de embajador. En ese tiempo, quien lo investigó fue Pablo Sánchez y en marzo del 2018 archiva la denuncia, pero con fecha de febrero, obviamente, porque se venía puesto esta dinámica de la vacancia. Entonces me imagino que una responsable dijo, oye, probablemente va a ser el próximo presidente y tengo que resolver esto o en un sentido o en otro. Y lo que tenía en ese momento el señor Sánchez dispuso el archivo, pero dejó en la parte considerativa dejó una presión muy clara. Dijo, de momento no existen elementos que vinculen a este señor con algún delito que se le imputa. Pero que si como consecuencia de la investigación principal que sigue el fiscal en ese entonces José Pérez, si durante esa investigación evidenciaría nuevo, que se reabre el caso. De modo lo que ha hecho, y permítame la línea de tiempo que quiero comentarle y con esto concluyo, este caso es grave lo que está denunciando y no hay una respuesta categórica. Se allana las oficinas de Kuntur en marzo del 2017, el fiscal José Pérez. Tuvo la computadora del gerente todo el 2017, 2018 y recién cuando fue cambiado por el fiscal Chávarri, en noviembre del 2018 y pone en su lugar, le quita el caso y pone en su lugar a la fiscal Zoila Sueno, ella silenciosamente, como tiene que hacer un fiscal, meticulosamente investigado y ha encontrado esa computadora y ha encontrado 3 hallazgos importantes. ¿Cuáles son estos hallazgos? Es grave. Es decir, el fiscal José Domingo Pérez tenía esta computadora desde el 2017. Desde el 16 de marzo del 2017. Todo el 2017, todo el 2018. Hasta noviembre no hizo absolutamente nada. Vamos a ver qué responde. Muy bien, señor Medina, hemos escuchado sus puntos de vista sobre los 2 temas previstos, más sobre este otro tema del señor Vizcarra. Hemos escuchado sus opiniones sobre ese tema. 9 en punto, titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.